Del Santo Evangelio de San Lucas. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. En cambio, un pobre llamado Lázaro yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en los infiernos, en medio de los tormentos, levantando sus ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. Dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Le contestó Abraham: Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro en cambio males. Ahora aquí él es consolado y tú atormentado. Además de esto, entre vosotros y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran atravesar de aquí hasta vosotros no pueden, ni tampoco pueden pasar de ahí hasta nosotros. Y él le dijo: Te ruego entonces, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormentos. Pero Abraham replicó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: No, Padre, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y le dijo a Abraham: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, ¿cómo conocemos esta parábola? ¿Cómo? El rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿cierto? Yo les pregunto, nos han enseñado que para poder interpretar mejor la Escritura, lo ideal es que nosotros tomemos parte de uno de los bandos, ¿cierto? Aquí hay 2 personajes. Epulón, que hay que aclarar que Epulón no es el nombre del rico. En la Escritura no le dan nombre al rico, ¿sí? Se le dice Epulón porque en latín, ¿qué hacía Epulón? ¿Qué hacía Epulón? Banquetear, ¿cierto? Comer todos los días, banquetes grandes. Y en latín el verbo comer se dice epular. Entonces supongo que la tradición de la iglesia, como comer es epular y este señor era comelón, lo pusieron Epulón. Pero como tal, Jesús no le da nombre al rico. A Lázaro sí le da nombre, al pobre. Más adelante vamos a ver por qué le da ese nombre y qué significa ese nombre, ¿sí? Pero Epulón, llamado así por la tradición, es un personaje y Lázaro es otro. Les pregunto, ¿quiénes nos identificamos o quiénes se identifican con Epulón? Levantemos la mano. Nadie. Con Lázaro tampoco. Entonces, o tibios o fríos o calientes. Tibios no. Ninguno es Lázaro, ninguno es Epulón. Vamos a ayudarles. Les pregunto, ¿quiénes de acá vinieron en carro al grupo de oración, en carrito, carro propio? Levantemos la mano. Bueno, ¿quién tiene casa? ¿Quién tiene pan en la mesa? Entonces, ¿somos Lázaros o somos Epulón? No somos no tenemos la mansión que tenía Epulón, no tenemos los banquetes, pero tenemos cosas. De Lázaro estamos muy lejos. ¿Qué tenía Lázaro? Llagas, no más. Entonces somos más Epulones que Lázaro, ¿cierto? Nos falta mucho para ser Lázaros. Entonces hay que ser claros en eso.
Si tenemos una casa, hombre, somos más que bendecidos. Tenemos un carrito, somos muy bendecidos. En comparación a mucha gente, en comparación a Lázaro, por ejemplo, somos bendecidos. Tenemos un trabajo, tenemos un pan en la mesa. Son bendiciones que tenemos y no las valoramos. Pobre de mí, ay Dios mío. Pero, ¿has visto a más gente? Solo te ves tú, lo que te falta. Cuando uno solo ve lo que le falta, no valora lo que tiene. Hoy es un mensaje que nos puede empezar a dar. Este evangelio es hermoso, nos da muchos mensajes. Empecemos por ese. Entonces tenemos claro, somos epulones, ¿cierto? Somos epulones. Entonces vamos a hablar hoy de Epulón, porque Epulón es el personaje que es más llamado en este evangelio, porque somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Epulón era un hombre rico, ¿cierto? Y dice que Lázaro se murió y Epulón se murió. Lázaro se fue para el cielo, para el seno de Abraham, y Epulón se fue para el infierno. Pero pregunto, ¿Epulón se fue para el infierno por ser rico? O sea, al tener plata nos va a condenar de una vez. No nos va a condenar. O no tener nada nos va a salvar. Tampoco, ¿cierto? Sabemos que en las Escrituras el hecho de, cuando hablamos de las riquezas, no se habla solamente del dinero, sino se habla más bien del apego que le tenemos a ese dinero, del uso mal que le damos a ese dinero, ¿cierto? Epulón, pregunto, aparte, dice que hizo algo malo. ¿Cuál era el pecado de Epulón? O sea, ¿qué pecado hacía para irse al infierno? Ahí no dice que era malo, que él robaba, no. Él comía. ¿Comer es malo? ¿Comer es malo? No. ¿Qué más hacía? Entonces, ¿por qué se fue para el infierno? Porque le faltaba caridad, bendito Dios. De hecho, este evangelio lo vemos también, lo toma la iglesia en la liturgia de Cuaresma, para hacernos caer en cuenta porque el evangelio de Lucas, tengamos siempre que es el evangelio de la misericordia, ¿cierto? O sea, Epulón no hacía, pues el evangelio no dice que hiciera algo malo, dejaba de hacer el bien. ¿Y esto cómo se llama? Pecados de omisión. Cuando tú dejas de hacer, pecas por omisión. O sea, no basta solo con no hacer el mal, hay que hacer el bien. Y de hecho es muy común que oímos a la gente cuando digo, vamos a retiro espiritual, que no, yo no necesito eso, yo no robo, yo no mato, yo no. Pero ¿qué estás haciendo por el otro? ¿Dónde está esa misericordia? Entonces, ese es el pecado de Epulón, el pecado de omisión. Y voy a retomar aquí lo que dice Fray Nelson Medina. Él habla de que, pues no menciona a Epulón, pero yo lo menciono, de que Epulón cometía unos pecados que llama pecados invisibles, que son los pecados de omisión que no confesamos porque creemos que no los cometemos. Y ahí vamos a tocar para este evangelio 4 pecados que los podemos estar cometiendo nosotros, o los cometemos ciertamente, ¿sí? Pecados invisibles son 2 pecados contra Dios y 2 pecados contra los hombres, contra el prójimo. Y estos contra Dios son la ingratitud y la indolencia. Son fáciles de aprender porque empiezan también por invisibles, ingratitud, indolencia. Contra el hombre son la injusticia y la indiferencia, ¿sí? Y esos pueden ser los pecados que Epulón estaba cometiendo y que nosotros también podemos estar cometiendo sin darnos cuenta. Cuando hablamos de la ingratitud contra Dios o hacia Dios, ¿qué es? Que creemos que lo que tenemos no lo hemos ganado gratis o que no lo merecemos, no que es un regalo de Dios, sino que yo para eso me esforcé, trabajé, sudé. No vemos las cosas como un don de Dios, sino como que yo me las gané. Entonces no me importa en qué me las gasto, porque son mías, yo me las merezco. O sea, no veo que Dios obra, sino que soy yo el que ha concedido las cosas. Es el pecado de ingratitud. Y ahí vemos que Epulón, ¿qué hacía? Yo como porque yo tengo, no me importa, ¿sí? Si Epulón no hubiera sido agradecido con Dios, pues hubiera visto a Lázaro ahí, a Dios en el hermano y comparte. Pero como a él importaba a él, porque es lo mío, lo que yo merezco, entonces es un pecado de omisión, la ingratitud. Otro, la indolencia, que es contra Dios, pero a veces contra el hermano. O sea, no nos duele. Indolencia es no sentir dolor por el otro, no sentir dolor de ofender a Dios, no sentir dolor de ver al que sufre. Esa es la indolencia, ¿sí? Esa es la indolencia. Y eso mismo le pasaba a Epulón.
A veces vamos por la calle y aquí nos exhortaba hace como 2 meses que vino el padre Juan Ignacio, nos decía que a él le preocupaba que en lo que habían dado por Cúcuta había visto más indigentes que en Bogotá en proporción a la población. Y nos decía, no se acostumbren a ver a los indigentes y que el corazón no se les mueva. Y hoy muchas veces nosotros, empezando por este que les habla, nos hemos acostumbrado a ver a un indigente más, un drogadicto más, y no nos duele. No nos duele que ahí está un hijo de Dios, un hermano tuyo en Cristo, perdido en las drogas, y no hacemos nada. Simplemente damos la vuelta, no es mi problema, no me interesa. Esa es la indolencia, que aunque la vivimos más con nuestros hermanos, ofende a Dios, porque son nuestros hermanos los que no estamos viendo. Otros pecados son la indiferencia, que son muy similares. O sea, si esto le afecta a un hermano, de que no me afecte a mí, no hay problema. Desde que no me desestabilice lo mío, no hay problema. ¿Sí? Por ejemplo, me pongo ahorita, Señor, aquí, el caso de las elecciones. ¿Votamos o no votamos? Porque yo tengo mi trabajo. Mucha gente dice, ¿para qué voto? Al fin y al cabo tengo que ir otro día a trabajar. Entonces no votamos y dejamos que otros elijan por nosotros. Somos indiferentes. Aquí nos podemos traer también el ejemplo del buen samaritano, ¿cierto? Que estaba este judío en el piso malherido. ¿Y qué hizo el sacerdote? Lo vio y pasó de largo, indiferente. Lo vio el levita, pasó de largo, hasta que llegó el samaritano. Esa es la diferencia que el mundo nos ha vendido hoy. Hoy el mundo nos vende a que solo pensemos en yo y yo, no en los demás. No en los demás, sino en lo que a mí me importa, en lo que a mí me interesa, en lo que a mí me sirve. Eso nos vende el mundo hoy, indiferencia. ¿Qué le pasa a mi vecino? No es mi problema, no me afecta, es problema de él. Que resuelva el Estado, que resuelva el gobierno, que resuelva la iglesia. No, yo no. Si a mí no me toca, somos indiferentes. Y la injusticia, que va de la mano también de los otros. No injusticia porque nosotros actuemos mal, sino es una injusticia más bien cómplice. ¿Qué es la justicia? Es darle a cual lo que se merece, sí, o que necesita. Darle a cual lo que se merece. Y muchas veces el Señor nos ha dado a nosotros muchas cosas para ayudar. ¿Qué merece un hambriento? Un pan. ¿Qué merece un desnudo? Un vestido. Y nosotros teniendo y no lo hacemos. Entonces somos injustos, porque el Señor nos ha dado unos dones y no somos capaces de compartirlos. Creemos que son solo para nosotros, y cuando no compartimos esas bendiciones, pues estamos privando a un hermano de que sí lo haga. A veces creemos, decía un santo, San Crisóstomo, decía, vamos a leer textualmente, decía: no toda la pobreza es santa, ni toda la riqueza pecaminosa. Háganse ricos en el cielo, dando limosnas en la tierra. Y cuando yo doy limosna, yo estoy dejando de ser injusto, de ser indiferente, de ser indolente y de ser desagradecido. Pero a veces creemos, como les digo, que todo lo que tenemos es por nosotros mismos y por tanto no lo compartimos, porque para eso trabajé, para eso me esforcé. Y ese pudo ser el pecado de Epulón. Y veíamos en la semana pasada, el domingo pasado, el grupo de oración, que hablábamos de qué. ¿Quién se acuerda qué fue el evangelio del domingo pasado? O el grupo de oración de la semana pasada. De que nadie puede servir a dos señores, ¿cierto? Al dinero y a Dios. En este caso, Epulón estaba sirviendo al dinero o al placer que produce el dinero y endiosando ese placer. Solo pensaba en vestirse bien y en comer bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esto? Y aquí les cuento un cuento. Había una vez, yo soy de los cuentos, había una vez un parroquiano cualquiera que le pidió al Señor que él quería conocer el cielo y el infierno, ¿sí? Pero que primero lo llevara a conocer el infierno. Entonces el Señor accedió y lo llevó al infierno. Lo llevó a un salón inmenso
grande, hermoso, una mesa grande, bien amoblada, una comida, o sea, una cena, un banquete, pero la gente estaba triste, la gente estaba amargada, y él decía que ¿por qué? Si estaba el salón bien decorado, con meseros, con todo, lleno de comida. Cuando se fijó bien, era que los comensales no podían comer porque tenían unas cucharas demasiado largas, y cada vez que agarraban la comida no podían llevársela a la boca, y por eso vivían amargados, por eso estaban llorando, porque no podían comer. Entonces despertó ese sueño y el Señor lo llevó ahora al cielo, y llegando al cielo vio el mismo salón, igualito, la misma mesa, la misma comida. Otros comensales sí, pero estos estaban alegres, estaban contentos, se veían armoniosos, y aún así tenían las mismas cucharas, igual de largas y todo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en vez de ellos intentar comer cada uno, le daban al que estaba al frente con la cuchara, y así todos comían y todos vivían contentos. Entonces ahí entendió él que la diferencia entre el cielo y el infierno es que tú vives el infierno cuando intentas solo llenarte tú y no ves quién está al frente. Pero cuando tú sacas tu cuchara, la cuchara de tu boca, y se la das al otro, estás viviendo en el cielo. Ese es el cuento. Para que lo entendamos así, lo de Epulón y Lázaro, a veces nosotros nos quedamos solo con llenar nuestra barriga, con comer solo nosotros, y no vemos al necesitado que está afuera, ¿sí? Y es que a veces el necesitado no solamente está afuera, el necesitado puede estar en tu casa. Y ojo, la gente no solo necesita tampoco cosas monetarias. Tú vas a decir, no, que Epulón tenía dinero, yo no soy rico para darle a la gente. Pero es que a veces la gente no solo necesita cosas materiales. Sí, está a la vista, puede ser, pero por ejemplo en tu casa puede haber un Lázaro que no solo tiene llagas en sus piernas, que puede tener llagas en su corazón y en su alma, heridas, y que él no necesita una camisa, necesita un abrazo. Él no necesita unos zapatos, necesita que le muestres el camino por donde debe guiarse. No necesita que le des pan en su boca, necesita que le des a conocer el pan de la vida, que es Jesús. ¿Y cuántas veces no lo hacemos? Tenemos Lázaros en nuestras casas que necesitan de nosotros. Acordémonos que el nivel más alto de misericordia es la evangelización. Ese es el nivel más alto de misericordia. Primero la limosna, segundo es enseñar, es el tercero. El segundo es ser ¿qué? Se me fue la pelota. La beneficencia. Con la limosna yo soluciono el pan de hoy. Con la beneficencia soluciono el pan de varios días, ¿cierto? Cuando yo le enseño a trabajar, soluciono el pan de la vida. Pero cuando yo lo evangelizo, le soluciono el problema del alma, que es eterno. Si yo lo evangelizo, le voy a conocer a Dios. Entonces, la evangelización es el nivel más alto de la misericordia. Yo les pregunto, Epulón, cuando estaba banqueteando, ¿veía a Lázaro? ¿Lo conocía? ¿No? Sí, o sea, ¿él conoció a Lázaro? Sí lo conoció, porque si no, no hubiera llamado por el nombre cuando estaban allá en el infierno. Vio a Lázaro, antes sí lo conocía. O sea, no es que no lo conociera, él lo conocía, simplemente estaba siendo indiferente, injusto, indolente e ingrato. Y yo les pregunto hoy a ustedes, ¿ustedes conocen a esos Lázaros que hay en sus casas o los que hay afuera? ¿Ustedes conocen a esa gente humilde, pobre, necesitada? Mientras que el Señor llama por el nombre al pobre, nosotros tristemente conocemos es a los ricos. O si les pregunto a ustedes quién es el más rico de Cúcuta, puede que sí lo sepan, pero ¿quién es más rico de Colombia? El más rico de Colombia, Santo Domingo, Ardilla Lule, no sé. ¿Quién es el hombre más rico del mundo?
Bill Gates, el de Amazon, el de Tesla, ¿cierto? Conocemos sus nombres porque eso nos vende el mundo, que estemos a los pies de los grandes, de los importantes. Pero tú conoces el nombre de esa persona que se sienta en la esquina de tu casa a pedir, de ese que pasa reciclando, de ese que hasta de esa aseadora de tu edificio, si vives en un edificio, ¿sabes el nombre de ellos? Muchas veces no lo sabemos. Y el Señor nos invita hoy a eso, a que dejemos de estar pendientes de los grandes y miremos más a los pobres, de que dejemos atrás esos pecados de omisión y nos interesemos más por los necesitados. Y tenemos en cuenta tres cositas en cuanto a las cosas, al manejo de las cosas, ¿sí? Hay muchas cosas para compartir, como ya les decía, y tengamos en cuenta algo. Primero, cuando nos moramos, una vez termine nuestra vida, ya no podemos guardar nada. Entonces, ¿por qué no compartimos lo que tenemos? Como dice un padre, no hay entierro con trasteo. ¿De qué nos sirve acumular, derrochar? Compartamos. Cuando compartimos las bendiciones, esas bendiciones van a acrecentarse en nuestras vidas. Y le decía una vez un ateo a un sacerdote, ¿qué hace Dios? Un ateo que tenía plata, ¿qué hace Dios para que esa gente que está aguantando hambre en África no aguante hambre? ¿Qué hizo Dios? Y le dijo el padre, Dios te envió a ti. Tú tienes con qué, ayuda. ¿Sí? Tú tienes con qué, ayuda. Como decía San Crisóstomo, gánate el cielo dando limosnas en la tierra. Gánate el cielo ayudando a los demás. Comparte esas bendiciones que Dios te ha dado. No te quedes con ellas porque nada te van a servir en la otra vida. No desaprovechemos la oportunidad de hacer algo por los demás. Hay gente que vive sin saber vivir, porque saber vivir es ese compartir al que Jesús nos invita. Saber vivir es esa misericordia, esa caridad. Hay gente que se mueve con tantas riquezas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Cuando la vida se acaba, ya no se puede salvar a otros. Cuando uno se muere, ya no puede salvar a otros, ni siquiera a uno mismo. ¿Por qué no intentamos salvarlos en vida? Y hay que tener en cuenta que algo muy importante, sobre todo la última frase del texto, que le dice Epulón a Abraham, envía a Lázaro para que vaya y les diga, para que no cometan ese error que yo cometí. ¿Y qué dice Abraham? Para eso tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué representa Moisés? La ley. ¿Qué representan los profetas? La iglesia. O sea, la escritura y la iglesia. Recordemos que el compendio de nuestra fe está dada por la revelación, y esa está en el compendio de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que van de la mano en el magisterio de la iglesia. O sea, en el tiempo de Jesús, ahí tienen a Moisés, porque era la ley para ellos, era la escritura. Ahí tienen a los profetas. Hoy nos dice el Señor a nosotros, hoy, ahí tienen a la iglesia, ahí tienen la escritura, ahí tienen el camino. Dice, si un muerto resucita, no le creerán. Y para muchos, tristemente, hace 2000 años resucitó un muerto y todavía no le creemos. Jesús resucitó para mostrarnos el camino, para enseñarnos a vivir, y todavía no le creemos, porque nuestros corazones están embotados, sellados en creer que todo nos lo merecemos, en creer que no debemos compartir nada con nadie, porque para eso yo he trabajado, en creer en que solo disfrutando ya es suficiente, porque eso piensa el que come y come, el disfrute del ya no más. Y ahora, ¿cómo llamarlo por oración? ¿Quién se acuerda de la invitación? Dios es mi auxilio. Y no he dicho nada de eso, ¿cierto? Dios es mi auxilio. Porque ¿saben qué? Dios es mi auxilio. Ese es el nombre de Lázaro. Eso significa Lázaro. Dios es mi auxilio.
O sea que Lázaro no se fue al cielo por ser pobre, sino se fue al cielo porque él sabía que toda su vida dependía de Dios, porque él estaba abandonado en el Señor. Y yo siempre les digo, hay que abandonarnos en Dios. Hay que empezar por confiar en Dios y después abandonarnos en Dios. No es lo mismo confiar en Dios que abandonarse en Dios. Yo confío en Dios cuando yo le digo, Señor, ayúdame, haz esto por mí. Yo creo que Él lo va a hacer por mí. Pero yo me abandono en Dios cuando yo le digo, Señor, haz lo que tú quieras. No lo que yo quiera, haz lo que tú quieras. Aquí estoy. Y eso fue lo que Lázaro hizo. Hoy en día no es común ver a alguien que se deje morir de hambre. La gente roba, la gente busca la basura, la gente hace cualquier cosa, ¿cierto? Hace cosas contrarias a lo que Dios ha mandado. Lázaro, ¿qué hizo? Él podía saltar la reja, ir a buscar comida que botaban, porque en ese tiempo, siempre hemos escuchado que dice las migajas que botan de la mesa. Hemos escuchado en el Evangelio en varias partes, ¿cierto? Porque en ese tiempo no habían servilletas, dicen los exégetas, lo estudian la Biblia. En ese tiempo utilizaban el pan para limpiarse los dedos y después lo botaban. Esas eran las migajas que caían de las mesas. El pan untado de los guisos, de la grasa, de todo eso. Él bien podía saltar y robarse esas migajas, al fin y al cabo estaban en el piso. Pero no, él confiaba en que Dios tenía un plan para él. Él sabía que el Señor tenía un plan mejor para él en el cielo, pero a veces a nosotros nos cuesta entender eso. Y yo siempre lo repito, yo que es mi frase favorita de la Biblia, y a veces también me cuesta creerla, pero sigo intentando creer en ella. Romanos 8:28. Todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Pero es que tiene una condición, que todo pasa para el bien de los que aman a Dios. ¿Amamos a Dios realmente para que nos pase todo para nuestro bien? ¿O estamos tibios? Cuando nos conviene, estamos como los niños. Decía un sacerdote de Estados Unidos en esta prédica que un profesor le contaba que una vez él hizo con los niños este evangelio, y él dijo, ¿ustedes quién quieren ser? Como yo dije a ustedes. Y dijo un niño, yo quiero ser en vida como Epulón y en muerte como Lázaro. O sea, nosotros queremos ganarnos el cielo, pero queremos todavía el goce de este mundo. Queremos todavía gozarnos este mundo como el mundo nos lo ha vendido. El placer, el tener y el poder. Sí. Y así queremos que disfrutando acá lleguemos al cielo. No, yo vivo, yo disfruto, yo gozo y a lo último me convierto, a lo último me arrepiento. ¿Será que tenemos tiempo? ¿Será que nos va a dar tiempo de arrepentirnos? Si estás comiendo como loco y te atragantas y te atoras, te mueres, ¿te arrepentiste? ¿Cuánta gente no se ha muerto en una borrachera por tanto trago, una sobredosis de droga? ¿Será que se pudieron arrepentir? ¿A cuánta gente no le ha dado un infarto en un motel? ¿Será que se pudieron arrepentir? Hoy nos invita el Señor a eso, a que amemos, a que queramos ser como Lázaros, a que entendamos que solo Dios es nuestro auxilio, que solo en Él tendremos el goce eterno, que es el que importa, el goce del cielo. Que no cambiemos una eternidad de gozo en el cielo por unos momentos de placer en la tierra, como lo hizo Epulón. Él banqueteaba todos los días, comía todos los días. ¿Y qué estaba haciendo en el infierno? Ni siquiera aguantando hambre. Él no peleaba por comida. Sed, lo más mínimo. Agua, decía, una gota de agua para mojarme los labios. Con eso era suficiente para tanto dolor que estaba padeciendo. Entonces, por un momento de placer,
por un momento de poder, de tener, vamos a renunciar a la eternidad. Vamos a ser Epulones o a ser Lázaros. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a meditar en el corazón de verdad. Pidámosle hoy al Santo Padre Pío de Pietrelcina, este santo hermoso, a quien Dios le regaló tantos dones. Ese Padre que entendió que el amor de Dios era misericordioso y por tanto pasaba horas y horas en el confesionario dando el perdón, siendo instrumento para darle perdón a tantos pecadores. Pidámosle a Él la gracia de que nos ayude de verdad en nuestro corazón a meditar qué tan Epulones somos, no Lázaros, porque nos falta mucho para ser Lázaros, sino que tanto estamos apegados a los goces del mundo, que tanto estamos apegados a los placeres, al tener, al poder y al placer en sí. Y pidámosle a Él que nos dé la gracia de verdad sentir dolor, de que dejemos de ser indolentes, que nos duela cuando ofendemos a Dios, que nos duela cuando ofendamos a un hermano, que dejemos de ser ingratos, que dejemos de creer que todo nos lo merecemos, que todo nos ha sido dado porque sí, sino que entendamos que cada cosa es un regalo de Dios, que dejemos de ser indiferentes ante tanta necesidad del mundo y que dejemos de ser injustos con nuestros hermanos. Es más, a veces con nosotros mismos somos injustos, porque cuando tú no sigues al Señor, estás siendo injusto con tu misma alma, porque lo estás llevando al camino de la perdición. Y ahí escuchemos esta canción y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de buscar ser como Lázaros, de entender que solo Dios es nuestro auxilio. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirás que resbale mi pie, pues mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirás que resbale mi pie, pues mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. Cuando tú le dices sí al Señor, no duerme ni reposa, y entiendes que es tu auxilio, de Israel, Él estará ahí siempre no como tu guardián, reposa, custodiando tu alma, no permitirás llevándote por el camino que te lleva a la salvación, dándote lo que necesitas para llegar al cielo. Lo que pasa es que muchas veces le pedimos lo que deseamos aquí en la tierra. Pidamos hoy al Señor esa gracia de que entendamos que cuando se dice Señor, que ahí está la ley y los profetas, el Señor dijo también en el Evangelio que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Ahí se condensan la ley y los profetas. Él te dice hoy, ahí tienes a tu hermano para ganarte el cielo, ahí tienes al necesitado para curar sus llagas, ahí tienes al que está a tu lado
para también llevarlo por este camino. No te dejes robar esas gracias que el Señor te tiene preparadas en ese hermano necesitado al que de pronto has mirado con desdén, en ese hermano necesitado al que miras con indiferencia. Hoy te llama el Señor a que dejes de ser epulón, a que dejes de banquetear, de solo pensar en ti, en tu necesidad, sino a que abras la puerta no solamente de tu casa, sino la de tu corazón, y veas a ese que está ahí pidiendo ayuda, pidiendo que le enseñes el amor de Dios. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Estuve preso y me fuiste a ver. Y fue mi Padre quien me amó. Cuando tú te dabas sin razón, como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz la dio. Nos dice Isaías 55:6: busca al Señor mientras puedas encontrarlo. Y el Señor está ahí, en ese hermano necesitado. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que estés al otro lado del abismo para clamar misericordia, cuando ya solo habrá justicia. Vamos a ponernos de rodillas y ante el Santísimo vamos a pedir por la intercesión del Santo Padre Pío de Pietrelcina que podamos abrir el corazón, ser dóciles para ver a ese hermano necesitado, ser dóciles para ver en cada necesitado al mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inclinemos la cabeza en signo de veneración, de adoración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios?